Hola chicos, bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que es el factor de corrección para una población finita. Para hablar de este factor nosotros lo vamos a aplicar básicamente cuando el tamaño de la muestra con respecto al tamaño de la población es muy pequeñito. ¿Listos? Entonces, eso naturalmente lo que deduce es que cuando el valor es muy pequeñito, o sea, cuando la relación entre estas dos es muy grande, es decir, que la población es muy grande y el tamaño de la muestra, digamos, es muy pequeño con respecto al tamaño de la población, entonces nosotros tenemos que, si esto ocurre, entonces nos toca aplicar este factor de corrección si, si realmente el tamaño de la muestra es con respecto al de la población es mayor al 5%. Entonces, básicamente la ecuación que nosotros vamos a utilizar es la siguiente. Entonces tenemos que el factor se llama FPC, que es factor poblacional de corrección, y viene dado básicamente por ese término que es el N, que es el tamaño de la población, que es el N mayúscula. El N minúscula es el tamaño de la muestra. ¿Listos? Y lo dimos sobre el tamaño de la población menos 1. ¿Listos? Entonces, nosotros este factor básicamente cuando lo aplicamos o cuando no. Entonces nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos que calcular la fracción n sobre n, es decir, el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población. Si esto es menor al 5%, o sea, recordemos que el 5%, en este caso, ¿cuánto es? Es 0.05. Si ese cociente es menor al 0.05, entonces no aplicamos el factor de corrección. ¿Listos? Ojo, no lo aplicamos. ¿Cómo nosotros podemos ver eso? Pues veamos lo siguiente, o sea, vamos a ver sobre un tamaño de población de 1000 y vamos a mirar diferentes valores de muestras, de tamaños de muestras, para mirar cómo varía ese factor de corrección. Entonces vamos a ver la siguiente imagen. Entonces tenemos que el factor de corrección sobre una población finita, en este caso la población, el tamaño de la población es de 1000. ¿Listos? Entonces van a ser diferentes, se hacen diferentes tamaños de muestra. Digamos, sobre esos 1000 se hace una muestra de 10, una de 25, una de 50, una de 100, una de 200 y una de 500. 500 es casi la mitad de la población. Entonces, este factor n sobre n, sabemos que este vale 1000, ¿cierto? Y este n va tomando cada uno de esos valores. ¿Listos? Este es el n, esta columna de acá. Y al hacer ese cociente nos da la fracción. Esto es básicamente el 1%, nos da el 25, acá pero en el 2.5, acá el 5, acá el 10, el 20 y acá el 50%. Y al calcular el factor de corrección, FPC, fíjense lo que nosotros encontramos. Cuando el tamaño de la muestra es de 10, el factor de corrección es de 0.99. Eso casi que comienza a tender casi que a 1. ¿Cierto? Entonces quiere decir que en últimas, si vamos a multiplicar por un factor de corrección y ese factor de corrección tiende a 1, pues nos va a dar casi que el mismo valor, o sea que no va a ser necesario. Cuando es 25, miren, nos da 0.98, acá disminuyó un poquito. Cuando es 50, fíjense, nos da 0.97, pero ya cuando comenzamos con valores mayores o iguales a 50, por ejemplo, digamos 100, 200, 500, en ese caso cuando estamos del 0.0, o sea, el 0.05 que es el 5%, acá el 10, el 20 o el 50% sobre el tamaño de la población, miren cuánto hay que hacer en el factor de corrección. O sea, hay que multiplicarlo, hay que corregirlo. Y en este caso, estos sí ya se distancian, esos valores de acá, los voy a colocar en rojo. Esos valores de acá sí ya se comienzan a distanciar del 1. Entonces, toca aplicar el factor de corrección. ¿Listos? Entonces, recuerden, cuando el n sobre n es menor al 5%, no se aplica el factor de corrección, pero si es mayor al 5, sí se aplica. Entonces, vamos a ver un ejemplo para poder ver esto con más detalle.